primera pregunta, me estaremos entiendo que es tu primer largometraje. Así es. Digo, hay mucho la idea de que se dice que en los largometrajes hay que contar las historias que tenemos más próximas y todo, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo decides contar precisamente la historia de tu abuelo? Esa sería la primera pregunta. Y iría ligada de cómo lo platicaste con él. O sea, un poco lo revelas en el documental, pero sí quisiera que nos lo platicaras un poco. Sí, pues digo, como que fue como una serie de coincidencias que me hicieron como terminar haciendo la peli. Creo que la primera tenía que ver que mi abuelo se puso muy mal hace un par de años, en un momento pensamos que no lo iba a armar y se compuso y como que de repente un día estaba en el coche con mi mamá, le marcó a mi mamá, mi abuelo, él no sabía que yo estaba ahí en altavoz y empezó a contarle la vez que, le empezó a contar que un perro rabioso se había metido en un cuarto y que lo tuvo que sacar con un machete. Y yo escuchando eso y yo decía, güey, es que todas esas historias que tiene mi abuelo. Y en paralelo, pues yo en el CCC tenía que hacer un documental. Me estaba dando mucho miedo y al mismo tiempo estaba siendo como muy complicado, como que yo me sentía más como en la ficción. Pero escuché esto y dije, güey, como que creo que quiero hacer algo y retratar esto que estoy escuchando ahorita en un teléfono y que quizás en algún momento ya no pueda hacerlo. También en la carrera, una vez Eva Villaseñor en una clase nos dijo que no había acto de amor más grande que grabar a las personas que quieres. Y a mí eso se me clavó muchísimo y cuando empezó a hacer eso dije, güey, voy a hacer algo de mi abuelo. Ya no sé si una peli, yo en ese momento no sabía que era una peli, originalmente quería hacer un cortito, pero pues empezó a alimentarse, como que se volvió esta cosa de ¿con qué lo grabo? No tengo cámara. Y dije, pues ahora voy a invertir los papeles. Él me grababa a mí con su Handycam, ahora yo lo voy a grabar con la mía y vamos a ver qué pasa. Y las puestas en escena también salieron un poco así de, ¿cuál es la mejor manera de capturar estas historias que él nos cuenta y todo esto de una manera mucho más lúdica o como que no sea nada más él contándolo, ¿no? Claro. Entonces como que eso fue yendo y cuando le le dije a mi abuelo, oye, pues tengo como esta idea, quiero como empezar a grabar y quiero hacer algo, o sea, como que quiero que grabemos una peli. Me acuerdo que pues él ni lo dudó, me dijo, sí, no hay bronca, o sea, como que en su momento hasta él me cuestionó, me dijo, güey, pues, pero a alguien le va a interesar, o sea, a alguien le va a interesar como escucharme esto. Y justo yo le dije como, güey, pues es que muchas veces mientras más personal eres, más universal te vuelves, ¿no? Entonces fue algo que como que, o sea, siento que él accedió ciegamente, como que con tal de apoyarme y siempre ha sido así, como que me dijo, sí, venga, y como que nunca lo dudó. Y ya creo que fue hasta mucho después que empezó a dimensionar un poco lo que estaba pasando, pero creo que al inicio como que mi abuelo se aventó al ruedo conmigo y fue como una experiencia como súper juguetona entre los dos. Que justo es algo que yo creo que es una de las grandes virtudes de tu película, que hay un sentido lúdico muy delicioso dentro de toda la peli, tanto en las escenificaciones, que ahorita platicaremos de ellas, como en la manera, ¿no? La manera en que tu abuelo narra las cosas con naturalidad, con desenfado, de pronto que te dice algo jocoso o le dices algo que lo saca un poco de su zona y también reacciona muy naturalmente, pero da esas situaciones que le van dando este tono, ¿no? Muy particular. Ahora, justo hablando de las ficciones, ¿en qué momento sientes tú, o sea, de que, como dices, o sea, ya tenía la necesidad de narrar esta historia de todo, que de por sí solo es un personaje muy interesante? Sí, está muy chistoso. La verdad, sí. Pero ¿en qué momento dices, yo creo que valdría la pena meter algunas de estas historias que te cuentan, que es lo que siento que hiciste, como si fueran relatos de género? O sea, ¿en qué momento de la parte del guión o fue en la relación, o cómo fue que dijiste, yo creo que esto me funciona más si lo cuento como western, por ejemplo? Sí, pues creo que, o sea, mi abuelo tiene muchas historias. Tiene una historia de cuando se cruzó la frontera como a los 2 años que es magnífica, pero algo que en lo que me enfrenté en la peli era como, ok, tengo que medio primero como
condensar un poco. Entonces fue como, ok, vamos a contar puras historias del motel. Va. ¿Qué historias del motel tenemos? Va, tenemos todas estas. Y al final, algo que yo traté era como, esto que te decía, como que mi abuelo se duerme en todas las pelis. A los 10 minutos de cualquier peli se duerme. Entonces yo decía, puta, si quiero hacer una peli de él, siento que tiene que ser una peli súper divertida, una peli que lo entretenga. Y fue como, ¿cuál es la mejor manera de retratar a la persona que es? Y un poco también cómo yo lo veo. Y de repente, él cada vez que te cuenta una historia, cuando te la vuelve a contar, empieza a inventar. O sea, como que de repente ya te agregó una cosa que nunca habías escuchado y como que eso. Y fue como, ok, sí, el cine es una mentira y vamos a mentir bien y vamos a llevarlo a sus últimas consecuencias. Y ahí fue como un poco donde entraron las ficciones. Fue como, güey, pues, vamos a mentirla tanto que les vamos a poner mini películas. Vamos a volverla esta historia de que según las chicas pensaban que los portones había un fantasma, vamos a hacer que haya un fantasma y que la historia y un poco el registro sea que sí había un fantasma. Y así se empezó a volver todo. Y mi productor me decía que lo que le gusta mucho de las ficciones es que se lograba ver como a un niño hablando de su abuelo, como esto de que de niño hablas de tu papá o de tus abuelos y es como son lo mejor que hay. Aquí era un poco lo mismo, era como, ok, yo hablando de mi abuelo como si fuera Rambo, como si fuera Clint Eastwood, como si fuera... Entonces como que hay esta cosa de admiración y al mismo tiempo esto de la mentira, de vamos a exagerarlo y vamos a jugar con eso y vamos a aceptarlo dentro de la peli. Y siento que ahí es donde entra también cuando fingimos su muerte, o sea, como que hasta esas últimas consecuencias fue como la mentira, ¿no? Sí, que además esa parte creo que es la más divertida porque empieza... a mí me pasó, cuando estaba viendo de pronto sí de veras pasaba, o sea, porque sí. Se pone muy serio de pronto. Sí. Y cuando empieza lo de la voz es cuando estallas de la risa, ¿no? Sí. Que ya está hablándole a tu abuela y todo esto, entonces... y fíjate, eso también, ahorita que estamos hablando justo de los géneros y de estas historias que o sea, como, bueno, hay una, por ejemplo, la del cuarto y las llamadas fantasmas y los sustos, pues se entiende que tenía que ser terror, ¿no? Pero sí me llama la atención algunas otras que a lo mejor, por ejemplo, cuando habla de cómo quería construir su sueño, que lo cuentas en cine mudo. Sí. Creo que es con cine mudo, ¿no? Y lo del dedo también, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo te fue dictando a ti? O sea, ¿fue algo, como decirlo, natural? Decir, esto yo creo que lo puedo contar en este género. O empezaste a probar y dijiste, a lo mejor esto me lo puedo contar en terror, a lo mejor esto se puede contar así, y empezaste a buscar como... Sí, como que fue un poco, teníamos, literalmente escribí todas las historias y fue como, ok, esta historia, ¿en qué género medio entraría? Pero al mismo tiempo, yo creo muchas veces que nuestras limitantes muchas veces son fuentes de creatividad y creo que aquí estamos haciendo una peli con 2 pesos, entonces en algún momento había una historia que yo quería hacer como en ciencia ficción, pero pues no encontramos la manera de hacerlo. Entonces como que era también un poco desde lo que teníamos, ocupar las cosas inteligentemente para eso. Y claro, siento que por ejemplo lo del cine mudo, como que mi abuelo me había platicado un día estábamos platicando del cine y me empezó a hablar de Chaplin. Me decía, no, es que Chaplin estaba bien cagado, no sé qué. Y como ese es como un flashback, como un poco la historia de cuando todavía el motel no existía. Yo dije, pues estaría chido así como si fuera cine mudo, así como que es una peli muy, muy viejita. Y a mi abuelo como que le encantó, le dio mucha risa como tener que actuar como Chaplin y así. Entonces estuvo chido, pero fue como muy natural. También eso, como que había géneros como el de acción, o sea, la acción, mi abuelo siempre ha tenido su rifle, él me enseñó a disparar. Y como que yo dije, güey, siento que súper puede ser Rambo. Aparte luego se pone su paliacate y todo. Entonces como que ese fue muy, muy natural como salió. Entonces pues eso. Y fíjate que también, y extendiéndolo un poco, yo me imagino que o sea, aparte de las empleadas del sí, negocio, yo creo que recurriste también a amigos y conocidos para hacer los papeles. Sí, nada, la neta fue una locura. O sea, estuvimos casi como 9 días filmando las puestas en escena, pero éramos un crew como de 7 personas y los actores muchos actores los conseguimos un día antes de filmarlos, así de preguntar así en la calle diciendo, oye, ¿quieres actuar así? Porque sí, como que fue todo muy así sobre la marcha, exacto. Varios actores como que encontramos con un grupito de teatro en Coatzacoalcos
Y ahí fuimos, el güey del traje, los asaltantes, la fantasma, son como de ese grupito de teatro, entonces estuvo bueno. Pero, o sea, una de las chicas, la chica que grita de que llegó el perro es así, la amiga de una de las trabajadoras, ¿sabes? Entonces como que fue un poco ayudarnos de todo. También las trabajadoras súper le entraron, o sea, ellas o sea, las filmamos en su horario laboral, entonces teníamos como, o sea, como que justo tampoco teníamos dinero, era como, pues mi abuelo les está dando chance que quizás no estén chambeando en sus horas y más bien nos estén ayudando con la peli. Porque aparte la peli la estuvimos grabando mientras el motel seguía funcionando, entonces si de repente entraba un cliente, todos nos teníamos que ir a esconder, pero luego no nos daba tiempo y los clientes se iban y mi abuelo se enojaba, entonces también como que fue sucedido. Oh, y eso fíjate que ahorita, por ejemplo, hay una ahorita que mencionabas de esta naturalidad y de todos estos personajes. Hay algo que lo reflexionaba de camino para acá después de haber visto la peli. O sea, tienes fragmentos que son géneros muy claros, o sea, western, cine negro, no, la historia del cuate del hotel que va y deja su regalito, sí. Es una cosa tremenda. Pero bien, y al final, ahorita que estamos platicando sin contar demasiado detalle, me parece que es un final un poco a la Fellini, sí. ¿no? Porque salen todos, todos ahí bailando con el amigo de tu abuelo que es como San Pedro. Sí. Entonces, pero sí, ese final me parece un poco Fellini. Entonces también creo que es un poco cine en género, pero también un poco las influencias que dijiste, esto creo que me va a funcionar. Sí, total. Igual como que yo siempre había querido terminar una peli como en Bollywood, así todos bailando. Ajá. Así, sí, eso es algo que siempre había querido hacer y como que fue muy difícil encontrar el final, como que de repente fue como, ¿cómo acabo esto? Uh-huh. Ahí empezó a ver como que dije, Motel Paraíso, el paraíso, aparte mi abuelo, yo soy de Puebla, pero mi familia es de Veracruz, pero yo crecí en un ambiente súper conservador, súper católico y de repente quien me empezó a hacerme cuestionar mucho todo eso fue mi abuelo, o sea, a mi abuelo mi mamá decía, no le escuches esas cosas a tu abuelo y así, pero de repente también como su relación con Dios y con la religión y todo eso fue algo que me impactó mucho y que a mí me parece, o sea, como la manera de ver la vida de mi abuelo dependía mucho de eso también, entonces como que todo se alineó al final y justo dije, güey, este es mi momento Bollywood, vamos a traer a todos, vamos a bailar. En algún momento yo también iba a salir ahí bailando, pero al final lo quitamos, como que ya no sobró, pero sí, fue como un poco eso y justo como esta cosa como hasta circense, es que eso, como el cine como un juego y creo que Fellini tenía mucho eso, como sí. Que con la conciencia de que el espectador está viendo tu película y que está, o sea, eso, como esa conciencia del espectador y como que te permite un juego con ellos, ¿sabes? Y creo que eso es también un poco lo que busqué aquí. Sí, exacto, y esa complicidad además que también de pronto la hacía Fellini, de tener como un personaje que es un reflejo de sí mismo y es como meterse a él mismo dentro de la película, pero sobre todo esa parte que de pronto te vuelve como espectador como cómplice. Sí, claro. ¿No? Entonces de alguna manera también vamos siendo un poco cómplices de estas historias y al final viene el remate, pues está con creo que es como decíamos entre Fellini y Bollywood, sí. ¿no? Que es así como además la catarsis de todo y que además tiene que ver mucho con lo que mencionabas, ¿no? O sea, ahorita en el momento que tu abuelo tiene una posición muy clara política con respecto a la religión. Total, sí. Y que además empata muy bien con su amigo siendo San Pedro. Sí, total. ¿No? Que además haciendo chistes del mismo, no, es que no sé tal. Eso es muy feo. Está muy feo, está sí. Muy feo. Entonces, sí, es muy divertido, ¿no? Ahora, mencionaste por ahí a Eva Villaseñor, ¿no? Que ella te comentó esto. Y vi al final que en los créditos que sí tienes ahí como asesorías de varios. Sí. ¿Cuál es la opinión, la retroalimentación que tuviste con ellos ya cuando vieron no sé si ya terminado, si ya lo han visto, o si tuvieron chance de ver un primer corte? ¿Qué te dijeron? Fue muy loco porque pues muchos de esos maestros estuvieron en diferentes etapas. Varios no han visto la peli, Eva no ha visto la peli. Creo que tampoco sabe que fue tan importante para la peli, pero como que creo que mis maestros, los que ya la vieron, como que celebran mucho la honestidad de la peli, como que un poco así me lo decían, como que
se siente que, o sea, como que la forma no se le impuso a lo que se quería contar, sino que el juego y todo empezó a derivar en todo esto y como que se llevó a las últimas consecuencias. Y creo que eso, o sea, como que yo la verdad, esto también se volvió originalmente no era, pero se volvió mi tesis del CCC también, entonces ya voy a acabar el CCC con esto. Entonces también fue como un cierre muy lindo, como al final he tenido como maestros que me han impactado muchísimo en mi manera de ver el cine y de hacerlo. Y sobre todo el documental fue una grata sorpresa, como que, te digo, yo le tenía un poco de miedo, pero me pareció increíble la libertad que luego tiene. Creo que luego la ficción peca de realismo, como que luego es muy difícil salirte del realismo y de las convenciones, y cierto que el documental, al haber una conciencia de que eso es real y que se está grabando, como que de repente se permite hacer unos juegos increíbles. Entonces eso, como que yo le agradezco mucho a mis maestros al final, y eso, su cine y sus películas han influido muchísimo también en cómo veo el cine y cómo quiero seguir haciéndolo, ¿no? Muy bien. Ok, para ir terminando, Sí. ¿Quieres agregar algo que quisieras destacar acerca de tu trabajo? O sea, algo que no te han preguntado y que te hubiera gustado que preguntaran, o algo que quieras destacar tú personalmente de este trabajo. De Motel. Pues creo que esta es una peli que, a pesar de que gran parte de la peli fui yo solo, así con mi handy, es una peli que con la que como muchos colaboradores y muchos amigos fueron súper parte y me ayudaron muchísimo a que se hiciera, la verdad. Desde la postproducción, en las puestas en escenas, y gente que le hablé un día antes y llegó a Coatzacoalcos, gente nueva que empezó a ayudar, como que siento que hubo como mucha fe en un proyecto que quizás no, en su inicio era como muy difícil, pero tuvieron como una fe muy fuerte en mí y en lo que se estaba buscando contar, porque creo que al inicio no lo tenía tan claro. Creo que justo mis editores, tuve 2 editores en 2 momentos diferentes de la peli, pero fueron fundamentales como para empezar a entender. Mi abuela al inicio no quería salir en la peli, como que empecé a grabar a mi abuelo y mi abuelo dijo, no, yo no quiero que me grabes. Yo regresé a la ciudad y cuando le empecé a enseñar el material a mi editor me dijo, güey, está increíble, pero para que la peli funcione necesitamos a tu abuela, porque ella es la otra cara de la moneda y necesitamos entenderla. Y fue como o sea, colaboradores, porque eso yo creo, o sea, al final la peli fue como una mezcla de como creatividad de mucha gente y fueron esas cosas que fuimos descubriendo juntos. Entonces también eso ha sido algo muy lindo, como un amigo y yo bromeamos de que el valor de producción más importante es la amistad, y como que cada vez lo creo más, así creo que hacer cine entre amigos es luego de repente lo que hace que las pelis se puedan hacer, porque claro, si no se harían, sí. No se harían. Y ahorita que mencionaste, ya sería como una última pregunta, porque surgió ahorita que mencionaste, sí. A mí me parece interesante que en el mismo documental muestras como esa evolución de un momento en que ya pues cada quien está por su lado, que imagino que siguen cada quien por su lado, pero que después ya son cómplices para hacer bromas, ¿no? O sea, sí, ahorita ustedes bajan y se meten, bajan la cortina y esto. La verdad sí fue una locura eso, porque la relación de mis abuelos se empezó como a restaurar un poco mientras grabamos la peli. Como que luego dicen eso de que el documental no debe inferir en la realidad, pues a mí me valió así, yo me metí full a intentar rescatar la relación de mis abuelos, y siendo que lo que pasó es que ellos creo que son de una generación que quizás no habla mucho las cosas, y creo que al empezarles a hacer preguntas, ellos mismos empezaron a decir cosas del uno del otro, antes de incluso de que lo hicieran juntos, y sí empezó a haber una evolución en la vida real. El día después de que proyectamos por primera vez la peli, fue una proyección así como privada. Mi abuelo me marcó el día siguiente y me dice, güey, es que tu abuela se durmió toda la noche abrazándome y eso no había pasado desde hace muchísimo. Y como que sí siento que la peli sí les ayudó, o sea, sí les ayudó a hablar cosas, y ahorita yo sí los veo mucho más cercanos, así como que yo los veo
Sí, como que no sé, también los puso existenciales, los hizo reflexionar muchas cosas, pero sí hubo como un impacto en la vida real y en la peli fue pasando, o sea, al final las puestas en escena están puestas en la peli más o menos como fueron grabadas, y para el final mis abuelos así hasta se besan en el musical y así, entonces como que sí hubo un impacto en la vida real y la verdad eso me tiene también muy feliz, como que el cine trascendía en ese sentido también. Muy interesante, porque sí, además en un momento dado sí recuerdo que hay una escena donde les empieza a preguntar, o sea, bueno, ¿qué se acuerdan de bueno de ustedes, no? Sí. O sea, de qué tuvieron, qué se acuerdan que era bonito, ¿no? Ajá. Y creo que también es un poco como esa que lo que mencionas, una mecha que se encendió. Sí, Y detonó en algo más. Y fue muy lindo descubrir que los dos contestaban lo mismo, así que los dos hablaban de Veracruz, así, no, Veracruz, Veracruz. Y después cuando empiezan a hablar de, no, ¿dónde les gustaría que queden sus cenizas? No, Veracruz. O sea, como que empezó a haber como una conversación entre, o sea, como que ellos sin saber, que al final cuando vieron la peli, yo creo que esa es de las cosas que más les impactó. Como ver que los dos sienten lo mismo y que los dos se aman muchísimo, nada más pues 50 años de relación, pues sí está cabrón. Sí, definitivamente sí, la verdad sí. Bueno, ahorita te iba a preguntar algo más justamente de eso, pero bueno, ok, creo que entonces perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por no, ¿de qué? Mucha suerte con Hotel Paraíso, que además es muy divertida. Ah, qué chido. Y pues esperemos que... eso te iba yo a preguntar, después de aquí de GIF, ¿tienes algún plan, o sea, con la peli? Pues ahorita todavía no, o sea, este es nuestro estreno en México. Todavía tenemos hemos inscrito a muchos festivales, todavía no hemos tenido ninguna noticia, pero pues sí, como que cada vez sí quiero buscar como, ya como cada vez un recorrido, como ver si se logra una distribución, aunque sea pequeña, como que intentar que llegue como lo más posible, sobre todo después de la proyección ayer aquí en Guanajuato estuvo increíble, lo recibieron increíble y como que o sea, siento que la peli resonó mucho con el público de acá de México, que era algo que no había experimentado hasta ayer. Entonces, sí, como que quiero buscar que la peli sea lo más posible y eso. Ok. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus respuestas y pues de nuevo suerte con muchas gracias, qué chido. Muchas gracias.